¿Continúa, Lisa? Adelante. Ya. La credibilidad es fundamental en la negociación. Es el proceso de negociación que a veces se utiliza la psicología inversa. El poder requiere que la persona interesada permita que ésta tenga algún efecto. A menudo permitimos que otros tengan el poder sobre nosotros. Eso sería, Lisa. El siguiente, por favor. Bueno, continuando con la definición de pasividad, agresión y asertividad. La agresión se presenta de dos formas, pasiva y hostil. El comportamiento pasivo-agresivo, al igual que el comportamiento simplemente pasivo, es no ocuparse o hacer saber sus opiniones y deseos. No obstante, con el comportamiento pasivo-agresivo, en vez de guardarse los sentimientos para sí mismo, se actúa. Los miedos, la frustración y la ira se expresan en acciones indirectas, como el sarcasmo y otras señales que tienen como objetivo ser expresiones sutiles, ¿no? De conflicto, disgusto, falta de respeto o desaprobación. Por ejemplo, tener la costumbre de eludir o llegar tarde a las juntas o citas es un comportamiento pasivo-agresivo y en su impacto en la negociación, la agresividad pasiva puede expresarse no solo mediante palabras, sino a través del lenguaje corporal y posicionamientos físicos también. Ahora, el comportamiento hostil agresivo, este no es sutil, es atacar con comentarios descorteses o denigrantes directos, es dirigir las observaciones a las personas y no a la esencia de los asuntos que se están tratando, ¿no? Entonces, el comportamiento hostil agresivo puede ir de moderado a severo. Este es competitivo totalmente y en donde hay agresión hostil, la ira es la que domina. Ella provoca que nuestras habilidades intelectuales y creativas, justo las necesarias para negociar, se apaguen. Y en peor de los casos, en una negociación producirá, un mal convenio o quizá hasta violencia física. Siguiente, por favor, Lice. Bueno, finalmente el comportamiento asertivo y su impacto en nosotros y la negociación. Ya lo dijimos, ¿no? Ser asertivo es poseer nuestros sentimientos y deseos y expresarlos en formas no ofensivas. Es atacar los asuntos y no a las personas. Es hablar y expresar nuestras opiniones cuando no estemos de acuerdo. Y uno de los pasos de entrenamiento para la asertividad es utilizar la palabra yo para expresar nuestras percepciones y además para hacer
aún más asertivos en un enunciado debe cumplir con los siguientes criterios, con los 5 siguientes criterios, perdón. Por ejemplo, el 1 debe especificar el comportamiento o asunto específico del que usted quiere hablar. También se debe contener o moderar sus sentimientos respecto del comportamiento o asunto. Explicar también el efecto que causa en nosotros, ¿no? El asunto o comportamiento en particular. Identificarse con la visión de la otra persona y ofrecer o indicar apertura a una solución. Eso sería toda nuestra presentación, Lice. Gracias. Gracias, Nicole. Bien. ¿Cuáles son los tipos de poder de mayor aplicación por parte de un negociador? Dice, tal vez puede ser el poder carismático, ¿no? Porque se relaciona con la simpatía y que vende grandes cantidades de mercancía. O sea, se tuviera que relacionar una mayor utilización por parte de un negociador y inclinarse más a este poder carismático también. Los otros tipos de poder no serían de mucha aplicación. En sí, también dice, Ya. Como grupo, ¿qué recomendarían? Es decir, ¿cómo se debería manejar el tiempo y la paciencia como tácticas de poder dentro de una negociación? Considero que deberíamos manejar el tiempo y la paciencia de una manera bien enlazada. O sea, eh, si mientras más tiempo, mientras menos tiempo efectuemos la negociación, va a ser mayor, ¿cómo le puedo explicar? Ay, no sé cómo explicarle. O sea que mientras menos tiempo tengamos en el proceso de negociación, vamos a tener más paciencia. O sea, no vamos a lograr nada teniendo una negociación con full tiempo, donde perdamos la paciencia. Mejor es tocar los puntos necesarios, explicar bien y llegar al punto, en vez de tener una negociación de varias horas donde podamos perder la paciencia prácticamente. ¿Ya? Como grupo, ¿cuál es su posición con relación a los efectos del poder en una negociación?
Repetir, Lisa, la pregunta, por favor. Claro. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como grupo, después de haber analizado este tema, con relación a cuáles son los efectos de manejar todo ese tema del poder que nos han explicado en una negociación? Otra pregunta. Me han hablado del comportamiento pasivo-agresivo. ¿A qué tipo de conducta podemos relacionar? ¿A qué tipo de conducta de negociador, no? Hablando siempre de esto. ¿A qué tipo de conducta del negociador podemos relacionar este tipo de comportamiento y por qué? Lisa, podría ser al poder coercitivo, ya que este poder puede ser para castigar, para avergonzar a la otra persona, ¿no? Porque se usa en el estilo competitivo de negociación, o sea, de la competencia. Mm, ¿Recuerdan las conductas del negociador? Colaborativo, competitivo, sumiso, acomodaticia, intransigente. ¿Será una conducta evasiva? Sí, Lisa. ¿Cuál es la conclusión o las conclusiones a las cuales han llegado después de analizar este tema? Una de las conclusiones sería, dicen que para tener una negociación exitosa, efectiva, no se debe usar técnicas como blofear, por ejemplo, y que la credibilidad es lo fundamental para la negociación. ¿Ya?
¿Alguien más quiere agregar algo de ese grupo? Dice respecto a la anterior pregunta, perdón, sí, la conducta evasiva en una negociación, bueno, prácticamente la estrategia de negociación evasiva está, ¿no?, basada en un comportamiento pasivo-agresivo con el interlocutor, porque consiste básicamente en eludir el conflicto, ¿no? Sin que ninguna de las dos partes obtenga ningún beneficio, por supuesto. Gracias, Nicole. Está bien. Bien, muchas gracias al grupo. Gracias, Liz. Vamos a ver al último grupo. ¿Están los integrantes? Sí, Sí, Lice. Lice, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, empezamos con la exposición. A nuestro grupo le tocó explicar lo que es temperamentos negociadores y comunicación en la negociación. Somos el grupo Invencibles, conformado por Mayra Campero, Raquel Ortiz, Rodrigo Torrico y mi persona, Lian Verónica. La siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches, Lice. Yo le voy a explicar algo de los temperamentos negociadores clave. Bueno, esto lo discutiremos cómo afecta mucho las diferencias de la personalidad en una persona, de los temperamentos. Y esto nos dice que el triunfo de una persona en las negociaciones es dependiente de un conocimiento preciso, la implementación de su tipo de personalidad exclusivo, estilo de la relación, así como una percepción correcta y comprensión de personalidad. Y esto nos va a ayudar en sí a reconocer las características donde vamos a tener que verlas más adelante, en las cuales son 4. Siguiente dispositiva, por favor, Lice. Bueno, en las principales preferencias alternativas. Bueno, cada uno de nosotros posee preferencias, en las cuales están en 4 áreas, la cual sería una fuente personal de energía, sería la introversión y la extroversión. Y la sensación e intuición podemos asimilarlo como una forma en la cual asimilamos la información. La razón y la emoción es la forma en que procesamos en realidad la información. Y el juicio y percepción se podría decir que podría ser la manera en que estructuramos e interactuamos con el mundo exterior. Y esto viendo que la percepción podría ser un proceso de participación activa. Los individuos seleccionan y organizan los estímulos en forma distinta. Siguiente dispositivo, por favor, Lice. Bueno, como ya les hablaba de los temperamentos, voy a explicarles uno de los 4, los primeros 3. El primero sería el armonizador o el pacificador. Bueno, este ve todo y enfoca los problemas con amplias perspectivas al organizar la información y conceptos. Bueno, este tipo de personas es difícil no estar de acuerdo con el debido a su excelencia, habilidad, y es muy persuasiva, generalmente alternativas y muy creativas. Por lo general es posible distraerlo y llevarlo a otro asunto cuando algo va con rumbo equivocado. Cuando se da una mala comunicación,
se debe dar una percepción que son consideradas como decisiones. Y ellos ven un enfoque teóricos y son más abiertos. Y el controlador, que sería el pool, ve la situación en su totalidad y enfoca los problemas con las perspectivas amplias. Bueno, este es más organizado, tiene un plan organizado y es impaciente ante las decisiones y la resolución. Es firme y le gusta estructurar de manera en la que pueda ir en orden. Y no realiza más conflictos, sino que él trata de buscar la armonía, darle tiempo para que se queje del privado. Y la mejor forma de llevarse bien es evidenciar el deseo de llegar a un acuerdo. Y cuando este tipo de personas están fuera de control, se convierte en un verdadero bull y no se puede ver una resolución. Los pragmatistas, bueno, se concentran en las especificaciones y enfoca las cosas en secuencia. Bueno, esto tiene un poco de relación con el bull, pero sí, son organizados e impacientes en cuanto no encuentran alguna resolución. Y pueden verse en situaciones cuando no están en desacuerdo. Pueden intensificarse rápidamente y vuelven bruscos y combativos. Bueno, este tipo de personas ven la negociación como una propuesta de ganar o perder, pero más se centran en la idea de ganar. Bueno, son fáciles de detectar por su gusto por el detalle, combinados con la determinación tenaz que ellos tienen. Eso Y por mi bueno, Lisa, parte. como, como último negociador dentro del temperamento tenemos al buscador de acción o apostador, que podemos decir que representa la combinación entre lo sensorial y perceptivo. Como dice en la diapositiva, están atentos a los detalles, ¿ya? Entre las características de estos es que se toman las cosas de manera muy literal, son bastante espontáneos y buscan ya sea las emociones o satisfacciones. También permiten bastante que la emoción se sobreponga al pensamiento. Y sus decisiones son mayormente rápidas. La mejor manera de comunicarse con este tipo de negociadores es utilizando cifras o hechos como tal, ¿no? Y en ocasiones discutir o hacer que discutan sobre sus decisiones personales. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, pero aún tomando en cuenta este temperamento, los 4 ya mencionados, sabemos que la personalidad de cada individuo es algo muy complejo. Entonces, el conocer de más facetas relacionadas con el temperamento del negociador puede ser muy beneficioso en el momento de realizar una negociación. Y hay algo muy interesante en esto, ya que podemos relacionar lo que es el dominio del hemisferio derecho, que está asociado ya a una preferencia más intuitiva. Esto mayormente se ve en las personas introvertidas, ¿no? En cuanto al hemisferio izquierdo, está asociado a una preferencia más sensorial, es decir, da una personalidad más extrovertida, más abierta, no tan cerrada como las personas introvertidas. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, acá les presentamos la evaluación del temperamento negociador primario, que lo pueden visualizar acá. Pero cabe aclarar que antes de realizar esta evaluación, es bastante recomendable emplear las evaluaciones de personalidad que se presentan en el texto guía incluso, y que la presentamos acá en clases también, junto con los perfiles de temperamentos previos. Todo esto con el fin de analizar de manera precisa el temperamento negociador primario. Una vez que encontremos todo esto, la siguiente diapositiva, por favor, Lisa. Ya, una vez que conozcamos un poco más de nuestro temperamento,
podemos decir que sí somos armonizadores, pero tenemos una gran necesidad de afiliación, debemos tener cuidado y evitar convertirnos en pacificadores en las negociaciones, ya que no es beneficioso. En caso de que nuestra personalidad o temperamento resulte ser en un buscador de acción y con una baja concientización o estabilidad emocional, también debemos evitar convertirnos en apostadores compulsivos, ¿no? Y en caso de que tengamos una preferencia juzgadora, pero con un alto nivel de poder personal y de poder de competitividad, entonces quiere decir que podemos ser propensos a convertirnos en bull o luchador. Por otro lado, si manejamos un estilo más convergente, pero con un alto nivel de necesidad de logro y de competitividad, sí podemos encajar en el perfil controlador. Y contrario a esto, si manejamos un estilo más divergente, pero con un nivel muy bajo de concientización y necesidad de logro, podemos pertenecer al buscador de acción. Si es de esta manera que se relacionan, ¿no?, los temperamentos del negociador, la personalidad, con los estilos que tenemos. Y va a continuar mi compañera. Buenas noches, Lice. Siguiente diapositiva, por favor. La comunicación. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué son las comunicaciones en la negociación. Primeramente, la comunicación es la transferencia efectiva de lo que se desea expresar. Si esa transferencia no cumple este propósito, entonces solo es ruido. El proceso de comunicación puede ser entendido en partes. El ruido puede surgir en cualquiera de las partes y a partir de varios factores. El proceso de comunicación. Un mensaje fluye a través de los siguientes pasos. La fuente es la persona que origina el mensaje. Esta persona lo codifica, es decir, lo estructura de acuerdo a lo que entiende. El canal es el medio a través del cual se envía el mensaje, ya sea hablando o de manera escrita, o un medio electrónico o a través del lenguaje corporal. El siguiente paso es la decodificación, que es la interpretación y la comprensión del mensaje por parte del receptor. Y para asegurar que la comunicación de verdad ha ocurrido, se necesita un paso más, que es la retroalimentación. Siguiente diapositiva, por favor, Liz. Reglas para escuchar efectivamente en la negociación. Hablar menos y escuchar más, buscar nueva información, no dejar de escuchar antes de que la otra persona termine de hablar, no suponer lo que se va a decir, no dejar de escuchar para recordar lo que se quiere decir después, no asumir que se sabe lo que la otra persona quiere decir, no interrumpir, si no se entiende algo hay que decirlo en ese momento. Mostrar interés, reclinarse hacia adelante y sonreír. Reglas para hablar efectivamente en la negociación. Tenemos el de no responder una pregunta si no se está preparado. No hay que temer responder una pregunta con otra. Hablar menos y escuchar más. Buscar nueva información. No dejar de escuchar antes de que la otra persona termine de hablar. No suponer lo que se va a decir. No dejar de escuchar para recordar lo que se quiere decir después. No asumir lo que se sabe que la otra persona quiere decir. No ser ofensivo o grosero. No decir cosas para presumir. Siguiente diapositiva, por favor, Luis. Ahora la filtración, que es un principio, ¿no?, de la comunicación. Este principio se basa en saber quiénes somos y qué tipo de personalidad tiene la persona con quien estamos tratando. Para ser efectivo en el proceso de comunicación, se debe reconocer las pistas y relacionar las transmisiones con las personalidades involucradas. La filtración elimina los restos de nueva edición automática y abre paso a una transferencia efectiva de un significado previsto. Hay dos reglas básicas para filtrar. Uno sería conocer sus prejuicios, sesgos y tendencias y tomarlos en cuenta. Y el otro es escuchar y hablar a los demás en su propio idioma. Siguiente diapositiva, por favor, Liz. Ahora, ¿qué hacer ante un conflicto en la negociación? Primeramente, se debe considerar si el conflicto se debe por completo o en parte a las diferencias de temperamento y personalidad, o si se trata de un conflicto sobre un asunto o una situación importante. Otro es si el problema es solo por diferencias de personalidad
se debe relacionarse con la otra persona con sus términos y en su idioma. Otro es el conflicto, si el conflicto persiste a pesar de los esfuerzos de filtración, determinar y concordar sobre lo que se está disputando. Después, proceder con la negociación referente a ese asunto, o hay que entender que no había una disputa real. Si el conflicto se intensifica en cualquier momento, hay que pedir tiempo fuera. Y como último principio de la comunicación es la observación. Siguiente diapositiva, Alicia, por favor. Observar es poner atención a las pistas no verbales, como ser el lenguaje corporal. Kinésica es el término usado para referirse al estudio de la comunicación no verbal cuando las personas interactúan. Como ser nuestras emociones normalmente se exhiben con nuestro comportamiento no verbal. Para regular es posible obtener información a partir de la observación de lo que es el lenguaje corporal. También es importante reconocer lo que su lenguaje corporal le está indicando a la otra persona, la que es su contraparte. Puede necesitar protegerse contra cierta comunicación no deliberada. Es necesario tomar sus precauciones. Ahora mi compañero les va a hablar un poco más sobre lo que es el lenguaje corporal. Buenas noches, licenciado. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca del lenguaje corporal y cómo este puede influir un poco en las negociaciones, también con algunos ejemplos. Las expresiones faciales transmiten placer, ansiedad o alivio, y por lo general son más fáciles de controlar que los movimientos corporales ordinarios. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de a la hora de realizar alguna negociación con no dibujar una sonrisa inapropiada, o ya que esto puede demostrar algún tipo de problema. Y algunos ejemplos que les puedo dar del lenguaje corporal serían estos, que son, por ejemplo, las cejas pueden señalar sorpresa o desconcierto, mientras que un solo movimiento de cabeza indica permiso para que otra persona continúe hablando. Las miradas evasivas indican sumisión o falta de disposición para tratar un asunto. Un parpadeo rápido o excesivo puede indicar que la persona se siente incómoda. Frotarse los ojos a menudo indica que la persona no está aceptando lo que se le está explicando o presentando. Usar las manos para cubrirse la cara puede indicar la no aceptación o una reacción ante un comportamiento interpretado como agresivo. Y colocar las manos sobre la boca cuando se está hablando puede ser indicativo del miedo a la aceptación, o también engaña en lo que se está diciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá hay ejemplos ilustrativos del poder en la negociación. En esta primera imagen podemos ver que la estatura influye en la conversación de estas personas. Por ejemplo, en la primera, el hombre tiene poder por la estatura. A continuación podemos ver que los dos están al mismo nivel, tienen un poder neutralizado en la conversación, y en la siguiente la mujer tiene más poder por la estatura. En el de abajo podemos hacer las ilustraciones de gestos con las manos. Una mano levantada puede ser un poco agresivo. Las manos firmes y bajas pueden ser ofensivo, y una mano volteada y apuntando hacia la persona puede ser un poco ofensivo. La siguiente, por favor, Lisa. Las manos abiertas son signos de amistad, y por eso es de abierta y amigable. Y un cuerpo relajado es también un indicativo de que la conversación y negociación está yendo correctamente, ¿no? Siguiente, por favor, Lisa. Y acá tenemos ilustraciones con cuerpo cerrado y con cuerpo retraído, que pueden indicar que tal vez la conversación está aburrida o está en desacuerdo con la persona que se está hablando o dialogando. Siguiente, por favor, Lisa. La comunicación electrónica. La importancia de la comunicación electrónica es cada vez mayor en las negociaciones. Es prudente estar al tanto de lo que se ha desarrollado en cuanto a la expresión de las emociones mediante formas electrónicas.
Por ejemplo, un buen ejemplo puede ser que el uso de las letras mayúsculas en toda palabra u oración expresa que la persona esté gritando. Y en este punto también podemos hablar de actualmente los emojis, ¿no? O stickers, que muchas veces en algunas conversaciones un simple emoji o sticker puede decir más que 1000 palabras, hablando de la importancia de la comunicación electrónica. Y eso sería, Alice, gracias. Muchas gracias al grupo. Vámonos con las preguntas. ¿Está bien, Lisa? Sí, vámonos con las preguntas ahora. Vamos. ¿Cuál debe ser el proceso o cuál la importancia del proceso del análisis a nuestro interlocutor para poder justamente conocer el tipo de comportamiento que éste tiene? Como se mencionaba, Alice, en cuanto a los temperamentos, por ejemplo, la importancia de realizar este análisis a la parte contraria puede resultar bastante beneficiosa, ya que de esta manera sabemos con quién estamos tratando, con qué tipo de persona, cuál es su pensamiento, su personalidad y qué es lo que debemos hacer para que la negociación fluya de manera positiva para ambas partes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué influencia tiene la comunicación verbal y no verbal en una negociación? Por ejemplo, Lice, en la parte no verbal, muchas veces podemos observar más en lugar de cuando una persona habla, porque de esta manera vemos realmente sus expresiones indirectas, ¿no? Y así podemos ver si está de acuerdo o en desacuerdo con lo que proponemos o si en realidad no quiere tratar con nosotros y poder dar solución de alguna manera. Y agregando un poco a eso, Lice, el comportamiento no verbal también es determinante para el éxito de la negociación, ya que si alguna persona es nerviosa o a veces no puede controlar sus emociones, es muy, eso le ayuda, ¿no? Porque con esto puede llevar mejor la negociación sin derrocharse de emociones. Gracias. ¿Y cuál sería, en este caso, la influencia del lenguaje corporal? Que anteriormente hablamos del verbal y no verbal. Y el lenguaje corporal, ¿cuál es cuál la incidencia para que una negociación, un proceso de negociación llegue a un buen puerto? Como habíamos hablado un poco antes del lenguaje corporal, Lice, algunos signos son muy distintivos en algunas personas y algunos de estos también son indicadores de que la negociación o el diálogo está fluyendo como uno espera, ¿no? Y también estar atento a esos gestos o incomodidades tal vez que la otra parte está llevando en ese momento son esenciales para llevar a una buena negociación. Bien, muchas gracias al grupo. Bien, antes de que se termine el tiempo que tenemos en este segundo turno, les voy a pedir por favor que cada grupo pueda subir ya su informe, no su diapositiva, su informe y sus preguntas, sus 3 preguntas, por favor, ya. Y también voy a habilitar una actividad para que suban cada uno el informe de su trabajo, ya, y eso va a ser considerado como una actividad también porque
No va a subir solamente un informe, pero esto es para la plataforma Moodle ya, ¿no? Y ya las preguntas como tal, les voy a dar más tiempo. Puede ser que sea hasta el miércoles o el jueves. Ya las preguntas que van a generar para poder analizar los informes de sus compañeros y poder subirlo también una vez ya obtenido aquello. ¿Está bien, jóvenes? Está bien, listo. ¿Se entiende, no? Lo que se tiene que hacer.